Segunda parte, no sé si están cansados, ¿seguimos? Vamos, tenemos todavía un rato. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje es el aprendizaje y servicio solidario? Hace unos años, dos especialistas catalanes de la Universidad de Barcelona decían que cuando uno se encuentra por primera vez con un proyecto de aprendizaje-servicio, hay como una doble impresión. Por un lado es todo familiar y por otro lado es todo nuevo. Porque hay elementos que uno conoce, pero que están como agrupados y enganchados de una manera novedosa. Y tomando esta idea, me puse a pensar que en realidad el aprendizaje-servicio tiene que ver, está emparentado con cosas que son muy antiguas en la pedagogía. Ya cuando yo estudiaba pedagogía hablábamos de aprendizaje por proyectos, digo, tan viejo como John Dewey, el aprendizaje en base a la experiencia y el aprender haciendo, pero como ahora lo hace Finlandia, vieron, ahora es la última moda del aprendizaje por proyectos. Entonces a mí me hace mucha gracia porque nosotros venimos haciendo aprendizaje por proyectos hace 20 años, pero ahora como lo hace Finlandia está todo bien. Entonces, más allá de la broma, está muy bien lo que hace Finlandia, pero digo, cuando hacemos un proyecto de aprendizaje-servicio, todo el patrimonio pedagógico de la educación por proyectos es nuestro. Y nosotros podemos aprovechar todo ese patrimonio de cómo se define un buen aprendizaje por proyectos y aplicarlo para estar seguros de que nuestros proyectos de aprendizaje-servicio son efectivamente educativos. Yo no les voy a leer toda la lista de cotejo del aprendizaje por proyectos, pero digo, son todas cosas que si ustedes las miran, se hacen efectivas en los proyectos de aprendizaje-servicio. Entonces, es algo muy familiar. Muchas instituciones hacen aprendizaje por proyectos. Lo que pasa es que muchas instituciones hacen proyectos que quedan encerrados en la escuela, ¿sí? Mientras que nosotros tenemos un itinerario de proyectos en donde estamos proyectados hacia la realidad. Y entonces, en este itinerario que en otros seminarios hemos detallado y que ahora voy a presentar solo muy rápido porque para eso tienen los materiales. De paso el avisito, hay cuadernillos en papel para los que les gusta el papel en el stand de CLAIS, si no lo tienen pueden ir a buscar. Entonces, nosotros decimos, un proyecto de aprendizaje-servicio es aprendizaje por proyecto, pero tiene también las características de un proyecto social. Y entonces conjuga los elementos educativos de la reflexión, del registro, de la sistematización, de la comunicación y de la evaluación, con el desarrollo de un proyecto en asociación con la comunidad. Podríamos decir, hablando también de cosas familiares y antiguas, el aprendizaje-servicio es una forma de aprendizaje en base a problemas. En muchas universidades ahora el ABP es la última moda, el estudio de casos, el aprendizaje en base a problemas, ¿no es cierto? Última moda. Solo que muchas veces en el aprendizaje en base a problemas en los claustros universitarios, el docente es el que diseña el problema y es un problema teórico que hay que resolver en clase. Me acuerdo, me invitaron hace unos años a un congreso interamericano de aprendizaje en base a problemas y en uno de los talleres el problema que se nos planteaba, éramos todos latinoamericanos, el congreso era en Lima, así que la mayoría eran peruanos, la que conducía el taller propuso como problema la supervivencia de los gorilas en Ruanda. Era un problema tremendamente significativo para su auditorio. Entonces, digo, la técnica estaba muy bien, pero el problema no era precisamente motivante. En cambio, cuando nosotros iniciamos un proyecto de aprendizaje-servicio, lo iniciamos en este itinerario identificando el problema. Nuestra motivación tiene que ver con que estamos lidiando con un problema real, un problema que afecta a nuestra gente, un problema que afecta a nuestra comunidad, un problema que afecta a la comunidad con la que estamos trabajando. Y en ese sentido, la comprensión del problema
no surge solo desde el ejercicio teórico del aula, sino que surge de la interacción con la comunidad y de una comprensión que construimos juntos. Miren, yo me acuerdo un proyecto en una comunidad rural en donde había venido los de ingeniería de la ciudad y que le querían hacer un pozo de agua a la comunidad. Y los viejos de la comunidad decían, ahí donde dice el doctor no va a haber agua en el invierno. Hay agua ahora, pero en el invierno no va a haber agua. Y en el diálogo con los ancianos de la comunidad, finalmente los de ingeniería encontraron el lugar donde había agua todo el año. Entonces, la definición y la resolución del problema surge de este diálogo con la realidad. Y algo que se dice en la literatura de aprendizaje en base a problemas, que me parece que nos toca muy de cerca, es que hay un conflicto cognitivo que hay que enfrentar. Este conflicto cognitivo es cuando todo lo que aprendimos de los libros se enfrenta a la realidad. Y hay un dicho en Argentina que no sé si se comparte en otros países, que es, y de golpe se nos quemaron los papeles. Quiere decir, todo lo que era muy lindo en la teoría y estaba muy claro en la teoría, cuando lo tenemos que aplicar en el terreno, resulta que hay que hacer mediaciones, buscar cosas que no teníamos previsto, cosas que el libro no preveía. Y ahí es donde este conflicto cognitivo genera la producción de nuevos conocimientos significativos. Porque el conocimiento lo estamos desarrollando no en función de debatir con el otro experto en un foro de especialistas o de publicar un paper para rebatir al especialista X, sino que estamos produciendo conocimiento para poder resolverle los problemas concretos a la gente. Y en este sentido, sobre todo para las universidades, el aprendizaje en base a problemas reales del aprendizaje-servicio implica dejar de ser, y disculpen si la expresión es un poco dura, esas universidades que son puras fábricas de diagnósticos, pero que nunca logran salir del diagnóstico para pasar a las propuestas. Y que muchas veces la sociedad nos reclama porque somos expertos en decir cuáles son los males, pero no en cómo se resuelven. Siendo un ejemplo concreto de cómo el aprendizaje en base a problemas tiene que ver con generar aprendizajes complejos, interdisciplinarios, tiene que ver con que por inercia del siglo XIX todavía nuestra formación académica desde la escuela hasta la universidad está muy pautada por disciplinas, que seguramente es necesario, pero la realidad tiene la mala costumbre de no ser disciplinaria. La realidad es multidisciplinaria, transdisciplinaria, y en ese sentido me gusta volver a esta experiencia que muchos habrán escuchado en los primeros seminarios. Una escuela de una pequeña localidad del norte de la provincia de Santa Fe, un pueblito que se llama Ramona. En clase de biología tenían que estudiar... ¡Ay, está Ramona, qué bueno! Tenían que estudiar el tema del agua. Yo siempre digo que para los profesores de biología de secundaria el tema del agua es como el tema de Colón para los que somos de historia. Para cuando llegan a la secundaria tan harto del tema, ya lo vieron 20 veces y uno no sabe de qué disfrazarse para tocar de nuevo el tema. La profesora de biología plantea el tema del agua y para hacerlo entretenido había traído un video del National Geographic sobre los problemas del agua en el mundo. Y la respuesta de sus alumnos del pueblo de Ramona es: acá no tenemos ningún problema con el agua porque cada casa tiene su pozo, saca el agua, es agua pura, ya está. Y se le ocurrió a la docente hacer la pregunta difícil. ¿Y cómo están seguros de que el agua que toman en sus casas es agua buena? Y entonces de biología se pasó a física y química, se tomaron muestras de los pozos de agua y descubrieron que el agua de Ramona tenía una cantidad de arsénico que parecía la novela de Agatha Christie. Y entonces
con esa información hicieron en el taller de informática los cuadros, tabularon los datos y después, con ayuda de la profesora de lengua, fueron a la televisión local y los chicos de segundo año, 14 años tenían en esa época, le informaron a sus vecinos que el agua estaba contaminada, que el municipio lo sabía, que había un proyecto para planta potabilizadora, pero que nadie empujaba el proyecto porque para poner la planta potabilizadora había que poner un impuesto que nadie estaba dispuesto a pagar. Y que a ver si se ponían las pilas y empezaban a pedir que le pusieran la planta potabilizadora. Entonces, de pronto, las ciencias sociales, la formación ciudadana dejaron de ser cuestiones teóricas. Los chicos fueron a entrevistar a las autoridades locales, fueron a entrevistar al jefe del hospital a ver qué estaban haciendo con lo del arsénico. Bueno, es una movida que llevó varios años. Para cuando los chicos egresaron habían empezado a instalar fuentes de potabilización en el pueblo y ahora Ramona tiene una planta potabilizadora y el pueblo votó que con la factura del agua pagan, creo que es $1, pagan algo simbólico, para un fondo de agradecimiento a la escuela, porque fueron todos los años de lucha protagonizados por los estudiantes los que le trajeron el agua potable a Ramona. A mí me encanta esta experiencia, porque a lo largo de esta experiencia, esta escuela secundaria de un pequeño pueblo se convirtió en una excelente escuela que ganó toda la feria de ciencia de la que se presentaron, que ganaron premios internacionales y que muestra que no hace falta ser la escuela top con grandes capitales y grandes recursos para poner en juego la inteligencia de nuestros alumnos y hacer que hagan grandes cosas. Así como conté la experiencia buena, voy a contar otra que capaz no fue tan buena, que no vamos a decir los nombres. A veces en las universidades nos cuesta todavía más que en las escuelas romper las fronteras de la disciplina, porque cada facultad vieron que es un feudo y hablar con los de otra facultad es una epopeya. Los de bioquímica los habían llamado porque había una localidad pequeña que tenía el agua contaminada. A diferencia de los de Ramona, los de esta cátedra de bioquímica estuvieron 6 años buscando un lugar con agua potable y no encontraron. Y no le encontraban la vuelta, pero todos los años los estudiantes de bioquímica hacían su proyecto de aprendizaje-servicio yendo a buscar un lugar donde encontrar agua potable. Los alumnos aprendían un montón, pero el pueblito seguía sin agua potable. En un momento hacemos un ejercicio con el área de responsabilidad social de esa universidad que Clay la estaba acompañando y empezamos a hacer las preguntas difíciles. ¿Por qué ese pueblo tiene agua contaminada si los pueblos vecinos tienen agua potable? Y ahí salió una cuestión política que en bioquímica no se estudia. El pueblito estaba justo en la frontera de 2 municipios y los 2 intendentes decían que el problema era del otro municipio. Entonces, como era el problema del otro, ninguno de los 2 municipios se encargaba, habían quedado como una tierra de nadie. Entonces, ahí tenían que intervenir los de ciencias políticas, hacer el estudio de acuerdo al catastro, a qué municipio correspondía y encauzar las demandas de agua potable al municipio que correspondía. Pero como para que los intendentes escuchen, hay que hacer un poco de ruido, tenían que venir los de comunicación y sacarlo en los diarios de la capital de la provincia y hacer un poco de bulla y hacer un poco de motivación. Y después descubrieron que en realidad estaba una escuela en ese pueblito y los de Ciencia de la Educación podían ayudar a que los chicos de la propia escuela se hicieran cargo del problema y ayudaran a motivar.
Y entonces de a poco se fue generando la red interdisciplinaria y entonces ocurren estos milagros en donde los estudiantes de bioquímica pueden hablar con un estudiante de ciencias políticas y aprender a intercambiar entre las ciencias duras y las ciencias sociales, y son pequeños milagros del aprendizaje-servicio. Entonces, en nuestro caso, el aprendizaje-servicio es un aprendizaje en base a problemas reales que buscamos solucionar. Y en torno a nuestro problema definimos qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que necesitamos reflexionar, qué es lo que tenemos que buscar en Internet, qué es lo que tenemos que aprender a hacer, con quiénes tenemos que comunicarnos, qué tenemos que inventar y también saber preguntarnos cómo sabemos si lo solucionamos bien. Y por eso cada proyecto es único y genera su propia red de problemas, su propia red de contenidos y su propia red de saberes. Hablando de cuestiones que en educación ya son casi lugares comunes que casi ya ni nos los creemos, podríamos decir que en este juego de lo viejo y de lo nuevo, el aprendizaje-servicio es un aprendizaje significativo centrado en el sujeto que aprende. Y las que son de ciencias de la educación saben que a veces parece un chiste decir esto. Porque después el aprendizaje no está centrado en el sujeto que aprende, sino en lo que mandan los programas. El aprendizaje está centrado en lo que la directora quiere que hagamos. Y en el caso de los proyectos de aprendizaje-servicio, efectivamente tendría que estar siempre centrado en el sujeto que aprende y en el problema que estamos atendiendo. Vuelvo a la experiencia de los chicos de Futalaufken. Me encanta la cara de satisfacción de esta niña que la responsable de guardaparque le dice que hizo bien su hueco para plantar su arbolito en el parque y que está todo bien, y su cara de satisfacción de que ella está forestando su parque nacional. Me parece que estas son las caras que nosotros vemos en nuestros estudiantes y que nos gustaría ver siempre. ¿Cómo? Mira qué bien, bueno, es la mamá de la nena la guardaparque. Y cuando hablamos de la relación de la familia y la escuela, qué bueno. Muchas veces cuando hablamos de el cansancio docente, el burnout, el desgaste de la formación docente, yo digo, estar encerrados con 40 niños o 40 adolescentes en un aula que no tienen ganas de estar con nosotros y que no saben para qué están con nosotros, eso realmente es muy desgastante, es muy cansador y nos hace poner en crisis nuestra profesión. En cambio, cuando generamos proyectos donde las caras de nuestros alumnos son estas, reencontramos el sentido de por qué elegimos ser educadores, me parece. Bueno, última parte de la presentación. ¿Cómo se hace? Porque vieron que en Ciencias de la Educación siempre nos dicen así los grandes objetivos que tenemos que alcanzar, pero después no siempre es tan fácil saber cómo se hace. ¿Qué es lo que hemos aprendido de estos años de la práctica de ustedes y tantos como ustedes? En el aprendizaje-servicio se aprende fundamentalmente a través del vínculo educativo que se establece entre docentes y estudiantes solidarios. Los docentes que hacen aprendizaje-servicio son educadores que confían en sus estudiantes. Miren, la primera investigación que hicimos con CLAES sobre 2.000 proyectos presentados al premio presidencial, estábamos tratando de identificar qué caracterizaba una escuela que hacía aprendizaje-servicio. Y nos encontramos que había escuelas grandes y chicas, urbanas y rurales, ricas y pobres, con muchos alumnos, con pocos alumnos. Todo tipo de escuelas hacía aprendizaje-servicio. Pero finalmente tuvimos que llegar a una cosa más cualitativa para encontrar que el secreto de donde nacen los mejores proyectos de aprendizaje-servicio es donde hay docentes que dicen, vos podés, yo creo que vos podés, seguro que lo vas a poder hacer,
seguro que esto lo podés hacer, y directivos que dicen, el sí ya lo tenés. Entonces, hay un primer pilar que es el de la confianza. Y después también es que en un proyecto de aprendizaje-servicio, los chicos aprenden a ser solidarios porque tienen docentes solidarios. Si ustedes no estuvieran comprometidos con la realidad, no podrían motivar a sus estudiantes para que se comprometan con la realidad. Y por eso a veces en algunas instituciones, por más que se capaciten y lean los libros, no arrancan los proyectos de aprendizaje-servicio porque no hay quien dé el ejemplo. Y en esto yo creo que acá hay un caudal de ejemplo que tendría que estar en la tele y en los diarios, porque realmente si nuestros estudiantes se animan y van, es porque nosotros vamos con ellos. Y porque nos arriesgamos a salir de detrás del escritorio, a bajar de la cátedra, a ir al terreno y a ir a un lugar donde tenemos que aprender juntos. Porque una cosa es cuando uno tiene la clase armada, como yo tengo armado el PowerPoint, que ya sé qué es lo que la diapositiva que viene. Y otra cosa es cuando uno va al terreno que no sabe qué es lo que se va a encontrar. Y entonces ahí son docentes que tienen el coraje de aprender al lado de sus alumnos. Y en ese sentido, y esto yo creo que es una de las cosas más innovadoras del aprendizaje-servicio, los docentes que hacen aprendizaje-servicio son más facilitadores y acompañantes que conferencistas. Todavía hay muchos docentes que son más conferencistas que educadores. Van, hablan, dicen lo que tienen que decir, dan la tarea y se van. En cambio, en el proyecto de aprendizaje-servicio hay un rol de acompañamiento, de hacer juntos. Vuelvo a Futalauf, que en esta vez a la secundaria. Me encantó esta foto del docente que junto con otro alumno le está cargando la mochila a uno de los estudiantes de los arbolitos que van a plantar. Y en este gesto, a mí me pareció ver todo una carga simbólica. Nosotros no tenemos miedo de ponerle peso a las espaldas a nuestros estudiantes. No tenemos miedo de ayudarlos a que se hagan responsables. Yo vengo de una generación en donde tuvimos que poner mucho énfasis en la educación, en los derechos, porque veníamos de tiempos en donde se habían violado mucho los derechos. Pero la verdad es que para ejercitar los derechos tenemos que saber también ejercitar nuestras responsabilidades. Y a veces, sobre todo en los sectores medios y los sectores que tienen la vida más fácil, estamos criando niños que creen que es un derecho humano tener todos los juguetes que se les ocurran, que creen que es un derecho humano tener 5 fiestas a la semana y llegar borrachos a clase, y que necesitamos acompañarlos en el crecimiento de la responsabilidad personal y de hacerse cargo de su vida y la de su comunidad. Y entonces, en ese sentido, en este vínculo educativo, nosotros no tenemos miedo de ponerle la mochila de la responsabilidad a nuestros estudiantes. No decimos, ay, pobrecito, ¿qué le vas a pedir? Ni, ay, a ver si se ofende o se frustra. Nosotros los invitamos, les ofrecemos, pero después los ayudamos a cargar la mochila. Segunda cosa. Como decíamos antes, para nosotros la comunidad no solo es el espacio donde se participa, es el espacio donde se aprende. Y para que la comunidad sea el espacio donde se aprende, todos sabemos que necesitamos darnos el tiempo de negociar con las organizaciones comunitarias, que las organizaciones comunitarias entiendan que no estamos llegando con un equipo de técnicos, sino que estamos con estudiantes que están aprendiendo, que se pueden equivocar, que no van a tener todas las respuestas, que necesitan que la comunidad los acompañe y los ayude. Y en ese sentido hay todo un giro entre la comunidad y el aula, entre lo que pasa en el terreno y lo que pasa en el aula, que tiene que ver con esta nueva manera de aprender. Y en ese sentido decimos, estas son aulas efectivamente abiertas.
Y me encantó esta foto de cangrejillos del proyecto que comentábamos antes, en donde la clase de biología es una clase abierta que se da en el patio de la escuela para los vecinos, para explicarles cómo plantar y cuidar los árboles con los que están forestando la puna. Ahí está cangrejillos, muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenidos. Entonces, es una escuela en donde se aprende en el aula, pero el aula tiene la elasticidad de salir hacia la comunidad y después de la comunidad volver del terreno de nuevo al aula. En la educación superior, de nuevo, se habla ahora mucho de la comunidad basada, la Community-Based Research, la vieja investigación acción participativa latinoamericana. Bueno, en todas estas modalidades de investigación, en donde el investigador académico toma a la comunidad no solo como objeto de estudio, sino como aliada y como coproductora de conocimiento. Este es un modelo de investigación que nosotros necesitamos profundizar, sobre todo en los proyectos de aprendizaje-servicio en la educación superior, porque son modelos de investigación antiguos, muy probados, que nos pueden enseñar mucho y que pueden enriquecer mucho nuestra práctica de los proyectos de aprendizaje-servicio. Quizás uno de los frutos más importantes que tendría que dar el movimiento de aprendizaje-servicio en la educación superior es que la agenda de investigación de la universidad pueda ser cada vez más una agenda de investigación generada con la gente. Las agendas de investigación muchas veces están pautadas por quiénes son los donantes de la universidad, por cuáles son las prioridades académicas del jefe de departamento, por cuáles son los temas que le interesa al titular de la cátedra, cuál es el debate de moda que me va a permitir publicar en un journal en inglés indexado y que me dé puntaje. Bueno, hay muchas razones que moldean la agenda de investigación de las universidades. Y la verdad es que, sobre todo países como los nuestros, necesitamos que la universidad investigue lo que nosotros necesitamos para salir adelante. Y en ese sentido, los proyectos de aprendizaje-servicio pueden hacer de puente entre la agenda de la gente y la agenda de los investigadores. El último punto de cómo se aprende en el aprendizaje-servicio. También es muy viejo, no hay nada nuevo. Ya Pablo Freire decía, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Sin acción no hay transformación, pero sin reflexión tampoco hay transformación. Sin reflexión corremos el riesgo de agotarnos en proyectos testimoniales, en cuestiones emotivas o en el puro activismo inconducente. A veces trabajamos muchísimo y sentimos que no luce, que no rinde. Quizás es porque no nos paramos el tiempo suficiente a desarrollar una reflexión crítica sobre nuestra práctica. Entonces, lo que nos diferencia del activismo es que a través del proyecto de aprendizaje-servicio hacemos que se hable la teoría con la práctica, ponemos en juego el pensamiento crítico y reflexivo, nos ayudamos a seleccionar los conocimientos relevantes, problematizamos lo que experimentamos, lo comunicamos. Todo este proceso de reflexión es tan importante como conseguir los fondos para los ladrillos para construir las casas, como saber cómo potabilizar el agua, saber por qué y cómo hacemos los procesos de participación es fundamental. En un proyecto de aprendizaje-servicio decimos que la reflexión tiene que ser continua. No es algo que, bueno, reflexionamos al principio y después nos ponemos manos a la obra. No, a lo largo del proceso tenemos que generar oportunidades de reflexión. Que a ver, me acuerdo una docente me decía, ellos tenían que tomar un colectivo para llegar al lugar donde hacían el trabajo
Y entonces, a la ida conversaban de lo que iban a hacer y a la vuelta hacían la reflexión sobre lo que habían hecho. Y ese tiempo de colectivo era un tiempo súper aprovechado. Entonces, no se trata de hacer quién sabe qué actividad formal, pero sí de brindar la ocasión de reflexionar sobre la práctica. Esta reflexión, y aquí sí me parece que hay un protagonismo de los docentes, ayudar a ver la conexión entre lo que se estudia y lo que se hace en la comunidad. Esto que a veces para los estudiantes universitarios es muy evidente, para los niños y adolescentes a veces no es tan claro cómo se vincula lo que pasa en la realidad con lo que pasa en los libros. Y entonces es bueno ayudarlos a ver por qué es bueno que aprenda matemáticas y que lo que aprendí de matemáticas me sirve para esto. ¿Por qué es importante saber dónde va el acento y dónde va la Z o la B corta? Porque si vamos a escribirle al intendente, la carta tiene que estar bien hecha. Bueno, vincular lo que se estudia con lo que se hace. Y esto es un tema que muchas investigaciones están subrayando últimamente. La reflexión, para que sea realmente valiosa y que haga bueno el proyecto de aprendizaje-servicio, tiene que ser desafiante. Y en esto también es parte de responsabilidad nuestra. Tenemos que animarnos a hacer las preguntas difíciles. Yo veo proyectos que son buenísimos, pero cuando me ponen los testimonios de los estudiantes, los testimonios son, fue lindísimo, me sentí re bien, volvimos re contentos. Bueno, no estamos haciendo preguntas desafiantes. Si preguntamos, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Es una cosa. Pero si empezamos a preguntar otras cosas, digo, aún en un proyecto muy simple en donde estamos recolectando cosas para los que se inundaron, ¿nos preguntamos por qué se inundan siempre los mismos? Yo me acuerdo hace muchos años un obispo brasilero que se llamaba Helder Câmara. Don Helder decía, cuando le doy de comer a los pobres me dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué los pobres tienen hambre me dicen que soy comunista. Entonces, creo que ya no estamos en los tiempos de Don Helder Câmara, pero digo, hay que hacerse las preguntas difíciles y reflexionar sobre nuestra práctica pensando desde las preguntas difíciles. Vivimos en una cultura de lo light, de lo liviano, de lo instantáneo, y es el papel de la educación hacernos las preguntas difíciles. Parte de la reflexión es también poner en contexto lo que está pasando en mi pueblo. ¿Está pasando en otros pueblos? El problema que tenemos en mi barrio pasa en otras partes de la ciudad. Lo que nos pasa en Argentina, ¿le está pasando también a los chilenos? Estos problemas son problemas regionales. ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo se vincula lo local con lo global? Todos estos son tela para nuestra reflexión, porque nuestros estudiantes viven cada vez más en un mundo global. En Facebook encuentran los niños muertos de Siria, a veces más frecuentemente que los niños desnutridos de La Puna. Entonces, necesitamos aprender a conectar lo local con lo global. Una solidaridad inteligente, dice un documento del Ministerio de Educación de Argentina, requiere la reflexión acerca de los contextos socioeconómicos y políticos en los que se sitúa el problema a abordar. De paso, digo, propaganda no solo para los argentinos, sino para los de otros países que lo quieran aprovechar. Este documento, que se llama Orientaciones para el Desarrollo de Proyectos Sociocomunitarios Solidarios, está disponible online en el sitio del Programa Nacional de Educación Solidaria. La reflexión entonces nos tiene que llevar a reflexionar sobre los valores y derechos humanos involucrados, sobre las dinámicas de vinculación con el territorio, pero también sobre nuestras propias dinámicas grupales. Todos trabajamos lo mismo, nos estamos ayudando, somos solidarios con la gente, pero entre nosotros nos peleamos, y reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados. La semana pasada estuve en un congreso de educación donde alguien decía
que educar es despertar las preguntas importantes. Y yo creo que un buen proyecto de aprendizaje-servicio despierta en nuestros alumnos las preguntas importantes, pero también los ayuda a encontrar juntos las respuestas. Porque si solo planteamos las preguntas y después le decimos, y arréglense, tampoco va. Entonces, el escritor Saramago decía, hablando de los saberes y lo que se necesita para el siglo XXI, tal vez más que estéticamente sensibles o políticamente correctos, lo que deberíamos realmente ser es activamente buenos. A veces parece un poco anticuado decirlo, pero en el fondo, ¿qué mejor resultado de la educación que formar buenas personas? Y en eso me parece que estamos en todos y cada uno de los mejores proyectos de aprendizaje-servicio. Así que yo quiero terminar agradeciéndoles porque cada uno desde su lugar está ayudando a cultivar mejores personas y un mundo mejor. Muchas gracias.